Señor le bendiga en esta tarde a todos mis amables oyentes. Sean una vez más bienvenidos a su programa Momento de Bendición. Y en esta tarde vamos a pedirle al Señor que dirija este programa, que sea Él el que toque sus corazones y las vidas de todos los oyentes que se encuentran en cualquier lugar del mundo, en cualquiera de los 5 continentes, en América, en Europa, en Australia, en África, en Asia. Sea el Señor bendiciendo de una manera grande cada vida, que a través de la palabra en esta tarde el Señor lleve bendición y vida eterna a todos los oyentes, que los corazones se quebranten, que los corazones estén dispuestos a escuchar su palabra. Entonces, en esta tarde les pido a mis oyentes que busquen una Biblia. Vamos a estudiar la palabra de Dios con una enseñanza que le he titulado Jesús y la mujer samaritana. Esta enseñanza tiene parte 1 y 2, para que no se extienda tanto. Entonces vamos a leer la palabra y vamos a hacerlo bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Juan, capítulo 4. Le invito para que abra su Biblia y de todas formas tome apuntes, porque vamos a hablar de varios textos acerca de la palabra de Dios, pero tomen el apunte para que lo puedan estudiar en su casa. Entonces, libro de Juan, capítulo 4, del versículo 1 al 20. Leo para ustedes la palabra de Dios. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos, salió de Judea y fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí en el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber? Que soy mujer samaritana, porque judíos y samaritanos no tratan entre sí. Respondiendo Jesús le dijo, si conocieres el don de Dios, ¿y quién es el que te dice dame de beber? Tú le pedirías a él, y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Jesús le respondió, cualquiera que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Amén. Vamos a orar. Con mucha reverencia, vamos a inclinar nuestros rostros y pidámosle a Dios que sea Él el que hable a través de esta palabra a sus vidas, a los oyentes, que sea el Espíritu Santo, que sea la unción del Espíritu Santo, el que sea tomando el control de esta palabra. Padre Celestial, en esta tarde, Dios mío, yo te pido la misericordia tuya para todos los oyentes y para mi vida, Señor. Padre, te doy gracias por tu palabra, por tu amor, por tu misericordia. Y te pido, Señor, que en esta tarde tu palabra, Señor, sea enviada a cualquier lugar, Señor, donde se encuentre un alma necesitada, una vida, y sea quebrantando el corazón, Señor, haciendo pedazos, Señor, ese corazón de piedra, transportándolo, Señor, volviéndolo un corazón de carne. Oh Dios mío, y en esta tarde te pido que tú hagas, Señor, pedazos los poderes de las tinieblas que se quieran oponer a esta tu palabra. Señor, te lo pido en el nombre de Jesús. Toma el control.
Oh Señor, ayúdanos. Ayúdanos a caminar contigo, Padre. Ayúdanos que en esta tarde esta palabra llegue a nuestro corazón, a nuestras vidas. Oh Dios mío, y haga para lo que fue enviada. Te lo pido en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Gracias, Padre. Jesús y la mujer samaritana, parte 1. Jesús pasó algún tiempo al comienzo de su ministerio en Judea. Este periodo no es narrado en los otros 3 evangelios. Durante este tiempo estuvo cerca de Juan el Bautista y ambos se dedican a bautizar para el arrepentimiento a los israelitas que venían a ellos. Aunque el evangelista nos narra que Jesús no bautizaba, sino eran sus discípulos. Después de algún tiempo en la Judea, los fariseos habían llegado a conocer el éxito del ministerio de Jesús, que en ese momento hacía y bautizaba más discípulos que Juan. Seguramente esta situación era comentada en Jerusalén, donde sería vista con cierta preocupación. Ni a los fariseos, ni tampoco a los líderes religiosos les había agradado la popularidad que tenía Juan el Bautista. Había alcanzado entre el pueblo mucha popularidad, pero su ministerio fue solo el comienzo, porque como él mismo les había anunciado, había uno más poderoso que él, que estaba a punto de aparecer. Esto lo narra el libro de Juan 1:25 al 27. Así que una vez que los fariseos vieron rápido el ascenso de Jesucristo, debieron sentirse muy alarmados y preocupados, porque en el fondo de sus corazones sabían que en la misma medida en que el ministerio creciera, ellos iban a perder la oportunidad e influencia sobre el pueblo. Sin embargo, en vista de esta situación, fue que Jesucristo decidió abandonar Judea. La razón es que él no quería entrar todavía en un enfrentamiento abierto con los fariseos y los líderes religiosos de este momento. Así que decidió salir de su área de mayor influencia y regresar a Galilea, donde ellos tenían menos poder y presencia. Y era necesario pasar por Samaria. Antes de que comentemos este otro versículo, es importante que digamos algo sobre los samaritanos. Lo primero que debemos entender es la ubicación geográfica. En cualquier atlas bíblico del Nuevo Testamento podemos ver que los tiempos de Jesús, que Israel estaba dividida en 3 regiones: Judea en el sur, Galilea en el norte y Samaria, que ocupaba la zona central en medio. Estas divisiones reflejaban grandes diferencias culturales y religiosas que había entre los judíos y los samaritanos y también los galileos. Por ejemplo, los samaritanos eran mezcla de judíos con personas de otras nacionalidades. La historia del origen de los samaritanos la podemos encontrar en Segunda de Reyes, capítulo 17, del versículo 24 al 41. Tome apunte y lo lees después en tu casa. Allí leemos que cuando el rey de Asiria conquistó el reino del norte, transportó a la mayoría de judíos a otras tierras, a sus dominios, y pobló las ciudades samaritanas con gente que él trajo de otros lugares. Con el tiempo se produjo una mezcla racial, pero también religiosa, porque los pueblos que vinieron de otras partes trajeron sus dioses y prácticas idolátricas que fueron incorporadas
al culto a Jehová. Ponga mucha atención a esta enseñanza, porque estas dos predicaciones de un solo tema son de mucha enseñanza para nuestras vidas. Más tarde, cuando los judíos regresaron del cautiverio de Babilonia y comenzaron la reconstrucción del templo y la ciudad, los habitantes de Samaria se opusieron a esta obra y fueron sus principales opositores. Eso está en Esdras 4. Con el tiempo ellos mismos construyeron su propio templo en Jericín y disponían también de ejemplares del Pentateuco, aceptando lo revelado por Moisés, pero rechazando los demás escritos del Antiguo Testamento. Todo esto nos da una idea muy clara de por qué los judíos y samaritanos no se llevaban bien entre sí. Esto lo pueden encontrar también en el libro de Juan, capítulo 4, versículo 9. Aunque de hecho no debemos entender simplemente que no se hablaban entre ellos, sino que había un verdadero odio arrogante arraigado en los corazones de ambas partes. Tal era así que cuando los judíos quisieron insultar a Jesucristo, le decían que era samaritano y que tenía un demonio. Eso lo encuentra en Juan 8, 48. Y como era de esperar, tampoco los samaritanos recibían a los judíos cuando pasaban por su territorio. Recordemos el incidente cuando en una ocasión Jesús envió a algunos de sus discípulos a una aldea de Samaria para hacer ciertos preparativos, y los samaritanos no quisieron recibirlos porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. A lo que los discípulos respondieron, pidiendo al Señor que cayera fuego del cielo sobre ellos y los consumiera. Esto lo podemos encontrar en el libro de Lucas 9, del 51 al 56. Alabado sea el Señor. Padre, te damos gracias por tu palabra. Debido a que esta tensión en sus relaciones, cuando un judío quería viajar de Judea a Galilea, lo que normalmente haría era cruzar el río Jordán. Hacía esto pasando a Perea y bordeándolo hasta llegar al norte, donde volvería a cruzarlo nuevamente por Galilea, para entrar a Galilea. Por supuesto, este no era el camino más corto, pero así evitaban pasar por Samaria, lo que daba la hostilidad reinante. Oh, aleluya, mi alma te alaba. Entre ellos les evitaban muchos problemas y situaciones desagradables. Habiendo dicho esto, volvemos a nuestro versículo y vemos que nos dice que en su viaje de Judea a Galilea, Jesús consideró que era necesario pasar por Samaria. Gracias, Padre, porque eres bueno. ¿Cuál era la razón por la cual Jesús quería entrar a Samaria? ¿Por qué no podía cruzar el río del Jordán como muchos otros judíos? ¿Por qué era necesario llegar a Samaria? En vista de los acontecimientos que luego tuvieron lugar allí y que este capítulo recopila, queda claro que la necesidad expresada aquí estaba relacionada con su misión divina. Oh, Amayasa. Y particularmente era con una mujer samaritana que lo necesitaba. Oh, mi alma te alaba, Padre, gracias. Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. El Señor llegó a la ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Es difícil saber con exactitud a qué lugar concreto se refiere,
Algunos han pensado que la ciudad era Siquem. En Génesis 33, 18 y 19, sabemos que Jacob compró un terreno cerca de allí, donde los huesos de José fueron sepultados por fin. Sin embargo, por la historia sagrada no sabemos nada de un pozo que el patriarca diera a José, y tampoco podemos estar seguros de que fuera Siquem. Una vez más, será necesario que los arqueólogos en sus avances e investigaciones nos lo confirmen. Pero podemos fijarnos en otro detalle mucho más importante. Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. De hecho, parece que estaba más cansado que sus discípulos. Oh, mi alma te alaba, porque él se quedó a descansar mientras ellos iban a abastecerse de comida. Oh, mi alma te alaba, Padre. Seguramente debemos pensar que el esfuerzo espiritual de enseñar, sanar, restaurar, hacía que le produjera al Señor mayor agotamiento que sus discípulos. Oh, mi alma te alaba. Con esto, el evangelista nos quiere hacer notar que la naturaleza humana de Jesucristo era real. Y es interesante que un evangelio como el de Juan, donde tantas veces se enfatiza la divinidad del Hijo, el evangelista se detiene constantemente para mostrarnos sus reacciones humanas. Por ejemplo, cuando nos dice que Jesús lloró ante la tumba de su amigo Lázaro, en el libro de Juan 11:35. Y su alma se turbó ante la inminencia de la cruz, en el libro de Juan 12:27. O su espíritu se conmovió ante la traición de uno de sus apóstoles, en Juan 13:21. Y tuvo sed cuando estaba en la cruz, Juan 19:28. El Señor era tan humano como nosotros. Se cansaba, le daba sed. Oh, mi alma te alaba, Padre, gracias. Fijémonos además otro pequeño detalle que también tiene mucha importancia en esta enseñanza. Observemos que Jesús envió a sus discípulos a comprar algo de comer en la ciudad. Por supuesto, esto no tiene nada que ver, nada de extraordinario, pero cuando unos capítulos más adelante vemos que el Señor multiplicó los panes y peces para darle de comer a una multitud hambrienta, nos preguntamos por qué Jesús no hizo lo mismo en ese momento que tenían hambre. Oh, gracias, Padre. Mi alma te alaba y te bendice, y calmar esa necesidad y ansiedad rápidamente. La respuesta es que el Señor no hacía milagros para satisfacer y calmar su hambre. Oh, mi alma te alaba, para calmar sus necesidades. El Señor estaba sujetado a la orden normal de las cosas como vivíamos todos los humanos. Las demás cosas personales. De este modo nos enseña. Oh, mi alma te alaba, que también Dios no va a hacer por nosotros lo que nosotros mismos podemos hacer. Y que el objetivo principal de los milagros de Dios no es facilitarnos a nosotros la vida, sino mostrar su gloria al mundo entero. Oh, mi alma te alaba, Padre. Gracias por tu palabra, Señor. Alabado eres, Señor. Vino una mujer a sacar agua. Desde una perspectiva humana, podríamos pensar que el único propósito de Jesús cuando se quedó solo en el pozo era el de tener un rato de descanso, mientras sus discípulos compraban en la ciudad algo de comer. Pero tenía otros planes. Había elegido la ruta hacia Samaria porque estaba buscando a una mujer que le necesitaba urgentemente, y en su omnisciencia sabía que a aquella hora esta mujer había de llegar al pozo, porque el Señor, hermano, todo lo sabe. Querido amigo, el Señor sabe sus necesidades.
El Señor sabe cuándo sales de tu casa, cuándo llegas, cuándo te acuestas a dormir, cuándo te levantas, cuándo tienes hambre. El Señor todo lo sabe. No te preocupes. Entrégale el corazón a Cristo y Él te suplirá tus necesidades. Oh, mi alma te alaba. Según parece, la hora sexta no debía ser la más apropiada para ir a sacar agua, ya que según este pasaje, esta mujer era la única persona que había elegido este momento para hacerlo, tal vez ocultando algo en su vida personal. Es probable que los demás prefirieran ir antes o después, cuando el calor del sol no fuera tan intenso, pero por alguna razón, tal vez lo podamos deducir más adelante, la mujer no quería compañía, algo que el Señor le convenía también para poder tener con ella una conversación personal, sin que hubiera otras interferencias que le pudieran distraer. Oh, mi alma te alaba. Así pues, vemos que el Señor estaba buscando a esta mujer y eligió el momento más adecuado para acercarse a ella. Qué bello es el Señor. El Señor siempre llega en el momento oportuno. Así que nosotros pensamos en ocasiones, equivocadamente, que el Señor llega tarde, pero no es así. El Señor, cuando sabe cuándo puede llegar a tu vida, cuando tú realmente le vas a abrir el corazón para tener un cambio, oh, mi alma te alaba. Así pues, aquí comienza un ejemplo de un encuentro que nos puede servir de ejemplo de que cómo Jesús evangeliza a los perdidos. Notemos especialmente la forma sencilla en la que el Señor le expone la verdad a aquella mujer. Oh, mi alma te alaba. Le mostró su necesidad espiritual primeramente. Despertó su conciencia y le contestó todas las preguntas e inquietudes que aquella mujer tenía. Mi alma te alaba. Para al final llevarla a la fe en Él, el auténtico Mesías y Salvador de este mundo. Oh, mi alma alaba a mi Señor, gracias. Jesús le dijo: mujer, dame de beber. Ay, gracias, Señor. Cuando la mujer llegó aquel día al pozo, no sabía todavía lo que Dios tenía preparado para ella, pero se disponía a tener un encuentro con el mismo Hijo de Dios que cambiaría la vida entera de aquella mujer. El Señor va a llegar a tu vida, querido amigo que me oyes, en el momento oportuno en que tú lo necesitas, para transformar tu vida, aquello que tú siempre has tenido ahí dentro de tu corazón, que no te ha dejado cambiar, aquello que es un tropiezo diario para tu vida, para tu familia, en la sociedad en que te encuentras, en tu núcleo de amigos, en tu núcleo familiar. Aquello Dios lo va a cambiar, porque Él conoce tu corazón. Solamente tienes que abrirle el corazón cuando Jesús toque a la puerta de tu corazón. Oh, mi alma te alaba. Gracias, Padre. Jesús fue quien comenzó la conversación, porque Jesús es el que da el primer paso. Recuerda, no eres tú, es el Señor el que da el primer paso. Y curiosamente lo hizo pidiéndole un favor: dame de beber. No cabe duda que en ese momento la mujer se sintió demasiado importante. Ella era quien tenía los medios para sacar el agua de este pozo, y el que le estaba pidiendo de beber era un judío. Oh, mi alma te alaba. Es notable observar cómo Jesús se acerca a los hombres y mujeres con toda humildad, no buscando impresionar a las personas con su majestad ni con su gloria. Y menos mal que no lo hizo así, porque de otra manera tanto la mujer samaritana como nosotros, si el Señor llegara a mostrar todo su poder, nos asustaríamos y tal vez no nos acercaríamos a sus pies. Oh, mi alma te alaba. Solo hace falta recordar el momento cuando Dios le dijo, cuando Dios le dio la ley a los israelitas en el monte Sinaí, que manifestó su gloria. Esto es un ejemplo de que cómo los hombres se asustan.
Entonces todos quedaron espantados y temblaban en el monte de Sinaí. Oh, en Hechos, aleluya, mi alma te alaba, 12, 18 al 21. Por esta razón, cuando el Hijo trataba con los hombres, cubría su gloria bajo la débil apariencia humana para así poder acercarse con facilidad a un pecador atemorizado. Oh, mi alma te alaba. Ahora bien, Jesús había pedido agua a esta mujer, pero querría la mujer dar de beber a un judío. Mi alma te alaba. Y era desconocido. La respuesta de la mujer se percibe inmediatamente. La desconfianza reinante entre los judíos y samaritanos. A esto hay que añadir las diferencias de sexos, porque la samaritana también le dejó claro y le dijo que ella era una mujer. Y si esto no fuera suficiente, Jesús se saltó los convencionalismos sociales que eran propios de aquella cultura y que prohibían que un rabino judío le pidiera algo a una mujer samaritana. Mi alma te alaba y te bendice, Padre. Pero Cristo no reconoció las divisiones y enemistades entre los hombres, ya sea que éstas tengan su origen en la raza, la religión o el sexo o cualquier otro aspecto. La razón es que todos los seres estamos necesitados de salvación por igual, así que aunque los judíos y samaritanos solo no se llevaban entre sí, Cristo trató con todos ellos. Oh, mi alma te alaba, Padre. Por lo tanto, lo primero que la mujer percibió es que este judío no era como los demás. Él sí que estaba dispuesto a acercarse a los odiados samaritanos y tener trato con ellos. Mi alma te alaba, Padre. De todas maneras, esto nos sirvió para que la samaritana complaciera al Señor dándole un poco de agua para su sed. No sirvió. Si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, le respondió el Señor. A pesar de la negativa de la mujer, Jesús continúa la conversación diciéndole que tenía un agua mejor que la de ese pozo, que él estaría dispuesto a compartirla con ella. De esta manera, partiendo de algo material como el agua, el Señor comienza a hablarle acerca de las realidades espirituales, el don de Dios y el agua viva. Pero notemos cómo presenta este asunto. Comienza diciéndole, si conocieras. Hay cierto toque de misterio que tiene como finalidad causar extrañeza a la mujer y obligarle a reflexionar. Es una forma de incitar a la mujer para que haga más preguntas y contiene un interés por lo que Jesús le quiere transmitir a ella. Oh, mi alma te alaba, Padre. Luego él le habla del don de Dios, porque la mujer desconocía el regalo de Dios. Podemos imaginarnos algunos de sus pensamientos en ese momento, el que consideraría este regalo, en qué consistía lo que el Señor le quería dar, qué le pasaba a ella por la mente en esos momentos. ¿Realmente Dios me quiere regalar algo? ¿Realmente el Señor me ha enviado algo? ¿Realmente este hombre viene de parte de Dios? Eran todas las preguntas que en su cabecita le daban vueltas. Oh, mi alma te alaba. Decía ella, la vida es tan dura para recibir algo gratuitamente. Todo hay que ganarlo por uno mismo. Me resulta sospechoso de que alguien me quiera dar algo sin recibir nada a cambio. Oh, mi alma te alaba. Por último le hablaba de sí mismo. Si conocieras quién es el que te dice, dame de beber, oh, mi alma te alaba. Aunque ella no tenía ni la menor idea acerca de Jesús, quien en aquellos momentos estaba hablando con ella, que Él era el regalo de Dios al mundo pecador. En Jesús Dios ha manifestado toda su gloria y su grandeza, su misericordia, su justicia, su perdón, su santificación a favor de nosotros, los hombres pecadores. Oh, mi alma te alaba, Padre. Gracias.
tú le pedirías y él te daría agua viva. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Cristo le estaba haciendo un ofrecimiento realmente importante a esta mujer samaritana. Y esto a pesar de que ella se había negado a darle siquiera un poco de agua del pozo. Al considerar la actitud de la mujer podemos sacar una opinión muy pobre de ella, pero si pensamos bien, así es constantemente el ser humano. Nos negamos a darle a Dios lo que por derecho le corresponde, nuestras vidas. Pero aún así Él continúa buscándonos para ofrecernos su precioso regalo, el agua viva. Oh, mi alma te alaba. ¿En qué consiste esta agua viva? Bueno, el pozo de Jacob, junto al que estaban manteniendo la conversación, se llenaba con agua de lluvia que sustraía del terreno. Era una especie de cisterna de agua. Oh, mi alma te alaba. Pero en ningún caso podría compararse con el agua de un manantial que brota constantemente fluyendo para vida, un agua fresca. Aunque por supuesto, todo esto era simplemente una ilustración de las verdades espirituales que Cristo quiere ofrecernos a los seres humanos y compartir en aquel momento con esa mujer samaritana. Mi alma te alaba y mi alma te bendice. Esta agua venía a vida eterna, con muchas bendiciones inagotables que el Señor traía. En cualquier caso es importante notar que también, aunque esta agua viva está a la disposición de todos los hombres y es gratuita, solo aquellos que la piden la podrán recibir. Hay que pedir, querido amigo, del agua de vida que Jesús nos quiere regalar, porque todo el que pide se le dará. Todo el que busca hallará, todo el que tocare se le abrirá. Oh, mi alma te alaba, Padre. La mujer le dijo: Señor, tú no tienes con qué sacarla. Evidentemente, la mujer no comprendió el lenguaje espiritual que Jesús estaba utilizando. Ella ignoraba que aquel judío con el que estaba hablando era el Salvador del mundo. Y tampoco lograba entender la grandeza de la salvación que le estaba ofreciendo gratuitamente. Oh, mi alma te alaba, mi alma te bendice, Padre. Para ella, Jesús era un judío necesitado, cansado y con las manos vacías y sediento. ¿Qué podría ofrecerle? Por el contrario, ella era una mujer autosuficiente que contaba con los recursos necesarios para ayudarle a calmar la sed a aquel hombre. La cuestión, por lo tanto, era quién necesitaba de quién realmente. ¿Jesús a la samaritana o la samaritana a Jesús? La mujer solo veía en Jesús un viajero desválido, sin medios para sacar agua del pozo y calmar así un poco su sed. De la misma manera, muchos de nosotros seguimos rechazando y nos negamos a creer. Lo ven como a un Cristo crucificado, vencido, que en sus últimos momentos de vida todavía repetirá en medio de su agonía esta frase: tengo sed. Oh, mi alma te alaba, mi alma te bendice. No logran ver que tras la humanidad se encontraba el mismo Hijo de Dios que ofrece a la humanidad la vida eterna, hoy igual que ayer. Los hombres se sienten autosuficientes, creen que no necesitan de Dios, al igual que la mujer samaritana, y que en tal caso, si llegaren a creer en Él, serían ellos los que le harían un favor a Él. Oh, mi alma te alaba, Padre. Le dijo la mujer: ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob? Sin embargo, a pesar de su debilidad, parece que la mujer estaba empezando a percibir una autoridad inusual en Jesús, y quizá por eso adoptó una actitud defensiva. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo en el cual bebieron él y sus hijos y sus ganados?
Como ya hemos dicho, la historia bíblica, oh mi alma te alaba, no nos da detalles acerca de ningún pozo de Jacob. Que Jacob le diera a sus descendientes en la tierra de Israel. Puede tratarse de una tradición, pero en cualquier caso, la mujer la aprovechó para comparar a Jesucristo con Jacob. Y por supuesto, colocarlo en un plano de clara inferioridad. ¿Quién se creía este joven judío para venir a ofrecer un agua viva mejor que la que salía del pozo dado por nuestro padre Jacob? Mi alma te alaba y te bendice. Gracias, Padre. Los samaritanos se sentían orgullosos de su padre Jacob, el cual pretendían descender por medio de sus hijos Efraín y Manasés. Y aunque sus vecinos judíos pudieran discutir este punto, no cabe duda de que también para ellos era muy importante la figura de Jacob. El padre de la nación judía era tenido en muy alta estima. Así pues, la cuestión de que la mujer planteó es importante. ¿Es Jesús mayor que el mismo Jacob, el padre de la nación judía? ¿Quién es Jesús? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. La respuesta del Señor deja fuera de toda duda que Él era infinitamente mayor que Jacob, definitivamente mayor que Jacob. Le dejó claro eso a la mujer samaritana. Lo primero que hace es mostrar a la mujer que el agua del pozo que Jacob les había dado no lograba calmar definitivamente la sed. En realidad, Jacob era un hombre y todo lo que podía darle era cosas materiales, como el agua, que nunca puede dejar plenamente satisfecho al hombre. El alma humana tiene necesidades profundas que nada material puede saciar, y todos los que vivimos en sociedades materialistas sabemos que esto es verdad. El hombre de nuestros días se afana en poseer cosas en un intento desesperado por llenar su vida, pero sin llegar a conseguirlo nunca. De hecho, cada vez que necesita más cosas y experiencias más fuertes para llenar ese vacío constante que está creciendo en el ser humano, todos nosotros deberíamos recordar siempre las palabras de Jesús: cualquiera que bebiera de esta agua no volverá a tener sed. Cualquiera que se acerque a Jesucristo no volverá a tener sed. En este punto de la conversación, la mujer tuvo que pensar necesariamente en su propia experiencia. ¿Acaso se sentía satisfecha con su vida? ¿No encontraba que su alma cada vez estaba más sedienta? Oh, mi alma te alaba, Padre. ¿No es cierto que la religión le había dejado vacía y frustrada, sin dar respuesta a sus necesidades espirituales? Oh, mi alma te alaba. Yo sé que así estamos muchos de nosotros, que la religión no llena ese vacío que puede llenar Jesucristo. Oh, mi alma te alaba. Allí estaba ante el pozo del patriarca Jacob, y el que había hecho de servir y de beber esta agua por mucho tiempo, en el que en nada de esto había cambiado su vida. Mas el que bebiere de esta agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, dice el Señor Jesucristo. Una vez mostradas las limitaciones de Jacob, cualquier otro hombre puede ofrecer a sus semejantes. El mismo Señor hizo su ofrecimiento. Mas el que bebiere de esta agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Yo te lo digo también, amigo. Créale a Jesucristo. Si bebieres de esta agua que el Señor te dará, no volverás a tener sed jamás. Y esta agua es el Señor mismo, es su Espíritu Santo. Ábrele el corazón en esta tarde. Deja que el Señor entre y calme esa sed que hay en tu corazón, que nada la calma, ni el pecado, los vicios, la maldad, ni la plata, el orgullo, el rencor, el vacío, el odio, la venganza. Nada calmará tu sed.
Pero Jesucristo va a romper esas cadenas en tu corazón y va a calmar la sed que te ha agobiado por muchos años. Serás libre y no volverás a tener sed. Serás diferente. Entrégale tu vida a Jesucristo. Oh, mi alma te alaba, Padre. Cristo hace aquí una promesa universal, ya que solo Él puede llenar plenamente el vacío de nuestro interior y darnos una felicidad duradera, eterna. Aunque esto no ocurra a aquellos que no le entreguen la vida a Cristo. Esto ocurre cuando te acercas al Señor. Así pues, frente a las aguas estancadas del pozo de Jacob, el Señor ofrece un manantial de vida eterna. Frente al pecado, frente a la maldad de este mundo, el Señor te ofrece un manantial de vida eterna. Recíbelo en esta tarde, querido amigo. Oh, mi alma te alaba. Este manantial de vida eterna, el Señor se está refiriendo a su Espíritu Santo, que le dará a todos los que creyeren en Él. Juan 7, del 37 al 39. En el último gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó su voz diciendo: si alguno tiene sed, venga y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Oh, mi alma te alaba. Esto dijo del Espíritu Santo, que habían de recibir a todos los que crean en Él. Mi alma te alaba y te bendice, Padre. Gracias por tu palabra. Y esta oferta sigue todavía vigente para todos los hombres, para toda la humanidad, hombres y mujeres de cualquier parte del mundo. Así nos lo recuerda también el libro de Apocalipsis, justo al terminar, Apocalipsis 22, 17. El que tiene sed, venga, y el que quiera, tome del agua de vida gratuitamente. Oh, mi alma te alaba. Señor, dame de esa agua para que yo venga y no tenga más sed y tenga que venir aquí a sacarla, le dijo la mujer. Por fin, las palabras de Jesús habían logrado despertar la curiosidad de aquella mujer, que en ese momento llegaba a pedir que le diera esa nueva agua. Oh, mi alma te alaba. Sin embargo, mi alma te bendice, Señor. Parece que no había escuchado las últimas palabras de Jesús. Una fuente de agua que salte para vida eterna. Ella no dejaba de pensar en el agua física, que ella tenía que venir a hacer el esfuerzo de sacar esa agua, y ahora el Señor le estaba ofreciendo que se la iba a dar sin tener que venir a sacarla. Continuaba pensando en el agua física. Oh, mi alma te alaba. Ella pensaba en su propia comodidad, de no volver a esforzarse viniendo al pozo. Mi alma te alaba, pero el Señor le estaba ofreciendo era la vida eterna. En esta tarde el Señor te ofrece la vida eterna. Esta es la palabra del Señor. Ábrale el corazón. Abra el corazón a la palabra del Señor. Ábrale el corazón a Jesucristo. Acéptalo esta tarde. Recíbelo como su Señor y Salvador. La mujer samaritana es un buen ejemplo de las dificultades que los hombres, el hombre natural en sí, tienen para entender la palabra de Dios. Jesús le dijo: ve y llama a tu marido y ven acá. De repente Jesús da un giro inesperado a la conversación pidiéndole que llamara a su marido. ¿Qué necesidad tenía para que viniera a recibir del agua de vida con su marido? Bueno, en realidad, su presencia no era necesaria para recibir en este sentido, puesto que cada persona es la que debe tener un encuentro individual con el Señor. Oh, mi alma te alaba, un encuentro personal, independiente. Oh, mi alma te alaba, incluidos sus cónyuges, en el caso de que la persona esté casada. Por lo tanto, el propósito del Señor era otro. Él quería que entendiera que no se puede disfrutar de los beneficios del Evangelio sin que previamente se enfrente al pecado con confesión y arrepentimiento. Querido oyente, tenga en cuenta. Por eso muchas personas no reciben los beneficios de Dios, porque pretenden solo servirle al Señor con sus palabras, con su boca lo confiesan, pero le niegan al Señor con sus hechos.
Para recibir los beneficios del Evangelio y las promesas del Señor, realmente tenemos que tener un encuentro con el Señor y arrepentirnos de los pecados que hemos cometido. Realmente tenemos que ser sinceros y honestos con el Señor. Mira lo que esta mujer aquí le dice. Oh, mi alma te alaba, mi alma te bendice. Así que el Señor, perfecto conocedor de la vida de esta mujer, llamó su atención sobre algo que a ella le causaba dolor y frustración, especialmente su fracaso matrimonial y su inmoralidad sexual. Oh, mi alma te alaba. Evidentemente, toda la vida de esta mujer era un libro abierto delante del Señor, al igual que nosotros. La samaritana estaba descubriendo que no había nada que le pudiéramos ocultar al Señor. Y el Señor usó este conocimiento para arrojar luz sobre la conciencia de aquella mujer. Y en este momento usa esta palabra para arrojarnos luz sobre la conciencia de nosotros, los que estamos a través de este medio. Mi alma te alaba, con el fin de mostrar cuán grande era en aquella mujer la necesidad que tenía de purificación y perdón. En este momento el Señor también conoce cuál es su necesidad de purificación y el perdón que usted necesita. Al Señor no le puede ocultar nada. Tal vez le escondas a todo el vínculo, al círculo que te rodea, de tus amigos, de tus familiares, escondas tus pecados. Pero al Señor no le puedes ocultar nada. Tal vez le ocultes a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos. Pero Dios te conoce. Oh, mi alma te alaba y te bendice. Respondiendo, la mujer le dijo: no tengo marido. La mujer le respondió de una forma tanto brusca y tocante: no tengo marido. Parece que se había puesto en guardia para defenderse. Tenía miedo a ser desenmascarada y expuesta a la luz pública. Oh, mi alma te alaba. Pero ¿por qué le molestaba el tema? No tener marido no es ningún pecado. Podía estar soltera o incluso ser viuda. No por eso debería sentirse acusada. Por tanto, ella, como el Señor, sabían que su respuesta era verdad, una verdad a medias. Así que ante la sorpresa de la mujer, Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido. Vamos a dejar hasta ahí, mis amables oyentes, y continuamos en otro programa con la segunda parte de la mujer samaritana. Vamos a hacer una oración. Pidámosle al Señor que nos dé sabiduría, nos dé conocimiento, que nos ayude a entender esta palabra. Vamos a pedirle al Señor que nos guarde, que nos proteja, que todo lo que nosotros tenemos dentro nuestro sea sacado a la luz, podamos aceptar, porque el Señor conoce todas las cosas y Él quiere ayudarnos. No puede seguir quedando oculto ese problema que tenemos ahí y no queremos entregárselo al Señor. Inclinemos nuestros rostros y vamos a hacer una oración con mucha reverencia para ser despedidos. Soberano Dios y Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, en esta tarde. Mira, Señor, los oyentes, bendícelos allá donde están en sus casas. Permítele, Señor, que hoy en adelante puedan caminar contigo, que, Señor, que eso hay que tú les has tocado en sus corazones, Padre, ellos se lo entreguen a ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Señor, de hoy en adelante. Ayúdanos, Señor, en esta semana. Señor, que sea diferente, Padre, de hoy en adelante, Señor. Al escuchar esta palabra, que nuestras vidas sean diferentes, Dios mío. Que podamos aceptarte, que tú eres el Señor, que tú eres el que puedes cambiar nuestras vidas, que tú eres el que puedes cambiar la situación nuestra, Padre. Sea lo que sea, Señor, tú tienes el poder de hacer un cambio en nuestras vidas. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Nos vemos en un próximo programa de Momentos de Reflexión. Dios les continúe bendiciendo grandemente.